Cuando era muy chico, yo tenía más o menos 5 o 6 años, yo me acuerdo que el lugar favorito de la casa cuando vivía con mis padres era el comedor. Era el comedor porque ahí había un equipo de música. Ahí tenía una casetera, tenía una radio y tenía un tocadiscos. Yo me acuerdo que pasaba horas ahí escuchando música. En ese entonces yo escuchaba solamente la radio y la escuchaba por horas, porque así yo podía capturar mi canción favorita en un cassette. Entonces, yo cuando tenía mi canción en el cassette, me podía hacer toda una mezcla de toda la música que a mí me gustaba. Me acuerdo que abajo del tocadiscos había un mueble que estaba repleto de discos de vinilo. Eran todos de mi papá y de mi mamá. Eran viejos para mí. Siempre pensaba que a mí nunca me podía llegar a gustar algún disco de esos. Había un disco en especial que a mí siempre me llamó la atención. Era un disco que mi papá le había dedicado a mi mamá cuando ellos eran novios. Ese disco yo lo miraba y lo aparté para poder mirarlo siempre. Lo dejé apartado, pero nunca lo escuché. Yo me acuerdo que cuando me compré mi primer cassette en ese entonces, en el año 82, fue el de Michael Jackson. Fue Thriller. Fue un disco que a mí me volvió loco y no podía creerlo que podía tenerlo todo entero, porque nada más en la radio podía escuchar un tema. Un disco que la verdad que me marcó muchísimo. Me acuerdo que después, en los años 90, yo tenía 14 años, con mis viejos fuimos a un musimundo de la avenida Santa Fe y Junín, y ahí me compraron un equipo que tenía casetera y tenía CDs. Tenía una bandeja que podía escuchar 3 CDs. Era una locura. Podía escuchar la música desde un control remoto. Podía estar horas, no tenía que dar vuelta a los cassettes. Me acuerdo que toda la plata que mis padres a mí me daban, me las gastaba en discos. Que mi mamá siempre se enojaba conmigo, porque lo único que hacía era comprarme discos. Entonces descubrí que para poder seguir comprándome más discos, podía empezar a trabajar. Y a los 14 años, cuando yo iba a segundo año de la secundaria, decidí trabajar de cadete para poder tener plata y poder comprarme muchos discos. Yo hoy estoy casado y tengo 2 hijas. Mis hijas escuchan reggaetón en YouTube, ven el video en el LCD que tenemos en el comedor, ven el video en su celular. Yo les explico todo lo que yo tuve que hacer para poder escuchar música. Les muestro un cassette y no saben lo que es. Me dicen, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Hoy yo tengo un comedor que está repleto de discos. Tengo 2 paredes que no se ven, que están tapados por los discos. Los tengo ordenados alfabética y cronológicamente, por bandas. Tengo un sector dedicado a discografías completas. Tengo un sector de Queen, tengo un sector de Kiss, tengo un sector de música nacional, tengo un sector de cajas limitadas. A veces vienen amigos a casa o familiares y me preguntan, ¿qué haces con 5 discos iguales? ¿Hay 5 discos iguales? Le digo, no, mira, este disco es una edición nacional, el otro es importado, el otro contiene bonus tracks. No son todos iguales.
Me dicen también que tengo discos cerrados, sin abrir. Me dice, ¿vos tenés discos que no abrís? Le digo, sí. Yo no los abro porque a mí me da lástima abrirlos. Les digo que si yo los abro, también pierde valor de colección. Claro, yo la verdad que no sé cómo me hice melómano. La verdad que quizás sea porque soy un tipo de otra época. Quizás sea porque fue lo único que a mí me apasionó siempre y me apasiona. O quizás sea también por ese recuerdo que yo tengo del comedor de la casa de mis padres. Para mí es un poco de todo, pero realmente lo que siempre me llamó mucho la atención y me llevó al arte de coleccionar fue descubrir ese disco del que yo les contaba al principio. Un día decidí sacarlo y escucharlo. Puse la púa y era un disco que me volvió loco. Ese disco era uno de los Rolling Stones y se llamaba Flowers. Ese disco hoy para mí tiene un valor afectivo enorme porque ya tiene más de 50 años y además mi papá no está físicamente conmigo, pero mi mamá sí está ahí sentada entre todos ustedes y yo hoy quería decirle a todos ustedes que estoy muy orgulloso de poder decir que mis padres escuchaban a los Rolling Stones en el año 68 y quería compartir este disco hoy con mi mamá, con mis hijas, con mi mujer y con todos ustedes. Muchas gracias.